Hola, bienvenidos a un video más donde hoy vamos a hablar de un tema que se me hace interesante y espero que ustedes también lo consideren así. Y el tema es: mi hija odia hacer tarea. Encontrando causas, buscando soluciones. Bueno, ¿qué nos muestra hoy la realidad con todo esto que está pasando? En este video vamos a enfocarnos un poco en la educación, porque muchas ocasiones y por generaciones lo hicimos así, de llevar a los hijos a la escuela y dejarle la responsabilidad de no solo de la educación, sino también de los valores, de los comportamientos a las maestras. Claro que tenemos hasta el gorro a esos profesores, profesoras que le dedican tiempo a nuestros hijos, y bueno, pues si nosotros se nos hace difícil estar con uno, con dos niños, uno diría, pues es que ellos están educados para trabajar con más niños. Pero recordemos que los niños no son robots. Los niños son completamente distintos, completamente diferentes. Entonces, si para las maestras es difícil poder controlar a tantos niños, por supuesto que para papás y mamás lo es de la misma manera. Y justo a eso nos está empujando la realidad, a que aprendamos a educar a nuestros hijos desde casa, a darles valores, a poder tomarlos en cuenta, a dejar de verlos como sacos de boxeo o personas que no entienden. Los niños son muy inteligentes, son muy listos, todos tienen un gran potencial, esperando ahí que mamá y papá lo vean. Y nosotros evadimos esa responsabilidad cuando se lo dejamos de lleno a los profesores y queremos que ellos lo corrijan, cuando en realidad no es responsabilidad de los maestros. Hoy en día se nos está invitando a reeducarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Bueno, pues a través de estas herramientas como lo son las redes sociales y también las terapias que podemos tomar y de las cuales antes pues no era muy conocido, muy sabido, se tenían estigmatizadas porque pues ¿cómo voy a ir al médico, a un terapeuta, a un psicólogo si yo no estoy loco, yo no estoy loca? No, y no es que estemos locos, simplemente que estamos repitiendo patrones insanos. Entonces, lo que hay que reeducar en nosotros mismos es trabajar en esos patrones sanos, amorosos, que generen conciencia en nosotros y que con nuestro ejemplo nuestros hijos puedan aprender a generar esos mismos patrones amorosos y sanos. Porque díganme ustedes, ¿cuántas personas dañadas, no me gusta esta palabra pero la voy a usar, traumadas hay en el mundo, en la vida? ¿Tú eres una persona sana? ¿Eres una persona saludable? ¿O simplemente eres una persona que dice, bueno, pues la vida así es, así me ha llevado, es lo que me tocó, es la suerte, es el karma? ¿Te quedas con eso? ¿O realmente haces por indagar, por investigar, por ayudarte, por preguntarle a alguien más cómo se puede salir de cierto patrón? Además, la realidad nos invita a soltar cargas y responsabilidades. Y hay que empezar desde ahí. Dejar de responsabilizar a los profesores porque nuestros hijos son maleducados, groseros o flojos. Eso no tiene nada que ver con ellos, con los maestros. Tiene todo que ver con nosotros como padres, desde la casa. ¿Por qué tu hijo no quiere hacer la tarea? La pregunta es, ¿cómo le ayudas a tu hija a realizar estas tareas? ¿Eres paciente con sus errores? ¿Con tus errores? ¿Eres tolerante cuando se equivoca, cuando se atrasa, cuando no sabe qué responder, cuando no sabe cómo hacer las cosas? Cuando se cansan de estar ahí metidos haciendo la tarea, ¿le das un respiro? ¿Te das un respiro a ti misma? ¿O presionas más para que termine todavía más rápido?
cuando los presionamos para que hagan más rápido la tarea, para que aprendan más rápido, para que entiendan más rápido todo, lo que hay detrás de eso es una mamá o un papá que quieren que todo lo haga rápido porque tiene más responsabilidades con que cumplir. Entonces, en lugar de presionarse a sí misma, a sí mismo, se nos hace más fácil presionar a los hijos también. Como mamás, muchas veces les gritamos a nuestros hijos porque ya estamos cansadas, desesperadas, porque la comida quizá aún no está lista, porque el uniforme tiene que estar presentable para el día siguiente. Aquí, como siempre, les invito a cuestionarse. Cuestionémonos mucho. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? ¿Quién me enseñó a hacer las cosas de esta manera? ¿Quién me enseñó a responder así? Y los invito a hacerlo desde la compasión. Porque tampoco se trata de estarnos latigando, no. Eso es perpetuar el abuso. Es desde la compasión para poder vernos con amor y darnos cuenta de que estamos repitiendo las enseñanzas de nuestros padres hacia nuestros hijos. Y cuando hacemos eso consciente, es más fácil poder trabajar en generar nuevos hábitos. Puedes preguntarte, ¿quién me enseñó a trabajar de esta manera? Pregúntate, ¿quién me enseñó a hacer las cosas de esta manera? ¿Esta es la única manera de hacer las cosas? ¿O hay una manera diferente? Si preguntas, si pides ayuda, quizá obtengas otras 5 o 10 maneras de hacer las cosas diferente. Hay que ver cuál te funciona. ¿Qué tal si nos preguntamos, ¿hay una mejor manera de ayudarle a mi hija con la tarea? ¿De qué otra manera la puedo motivar? ¿Qué es lo que estoy haciendo que la estresa? ¿Qué hace que huya? ¿Qué me falta a mí como madre o como padre trabajar para que ambos podamos estar tranquilos realizando nuestras actividades? Ya sea que le ayudes a tu hija a hacer esa tarea o que estés cercano a ella también para que no sienta que lo estás abrumando. ¿Cómo te enseñaron a ti tus padres a escribir, a leer, a sumar? La mayoría de nosotros venimos de lugares donde, pues en nuestra familia no estaban nuestros padres, o quizá estaban físicamente, pero no estaban de lleno con nosotros, no nos prestaban toda la atención que requeríamos, o si estaban, generalmente parecía que estábamos en una batalla campal, donde solo había gritos, humillaciones, castigos, abusos, todo tipo de maltratos. Esto no quiere decir que lo hayan hecho intencionalmente. No. Ellos, digamos, tenían un permiso de ser inconscientes, de no darse cuenta y de solo ver que lo que hacían era repetir, replicar el patrón de sus padres. Y ellos, al sentirse sin autoridad, no sabían que estaban cometiendo una equivocación. Al contrario, para ellos estaba bien. Eso era lo único que ellos sabían hacer. Porque al repetir este patrón, cuando te observas ese patrón, te das cuenta que has caído en lo mismo, en la misma repetición, en el mismo loop. Y justo ahí es donde la realidad te invita a ser más consciente, a transformar esos patrones. No tienen que ser tus hijos, porque nosotros queremos que ellos aprendan, que entiendan, que sean conscientes, pero para que lo hagan requieren un ejemplo, y el ejemplo son mamá y papá. Para ello es necesario trabajar en buscar y adquirir las herramientas adecuadas para poder gestionar nuestras emociones, para poder mostrarles a ellos cómo gestionen sus emociones. Estos chiquitos no cuentan con las herramientas ni siquiera para poder decir, hey papá, hey mamá, me estás gritando, me estás humillando, me estás insultando, me estás agrediendo.
estás ejerciendo violencia en mí. No se vale, soy un niño. No. Pero nosotros como adultos conscientes sí tenemos la capacidad de ver el momento en el que estamos abusando de ellos, maltratándolos. Nuestro trabajo aquí consiste en observarnos 24/7. A muchas de nosotras como madres nos estresa ponernos a hacer la tarea con nuestros hijos. Imagínate cómo se estresan nuestros hijos cuando llega la hora de hacer la tarea. No es que no les guste, no es que no sepan, no es que no aprendan, es que no les gusta la forma en que los estamos educando. Porque ellos, digamos, vienen ya con una información pues muy elevada a la de nosotros, donde ellos ya no permiten que les faltemos al respeto. A ellos les echas una mirada de látigo y no funciona igual que la mirada de nuestros padres con nosotros. Para nosotros una mirada de mamá era, me tranquilizo porque me va a ir mal. Aquí puede haber problemas. No, el que tú les tires una mirada de látigo a ellos es como de, ¿por qué me estás viendo así? ¿Qué quieres, mamá? ¿No me gusta que me mires así? No los intimidas. Ya el castigo, el maltrato, el abuso no funciona con ellos. ¿Por qué creen que la realidad está abriendo todas estas redes donde es más fácil que podamos ver la presión que ejercen unas personas sobre otras o el abuso? Porque ya es tiempo de cambiar todo eso. Ya no se requiere el maltrato para poder aprender, para lograr obtener algo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que a tu hija no le gusta hacer la tarea contigo? Bueno, pues primero porque van a evitar anotar la tarea. No te van a decir jamás que tienen tarea. Y cuando les hablas para hacer tarea, hacen berrinche. Te repito, no es que no les guste la tarea. Es no les gusta cómo les educamos. El realizar la tarea para ambos lados, padres e hijos, es un momento de superestrés. Entonces, ese estrés activa tanto en ellos como en nosotros las huellas o las heridas de la infancia. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia cuando hacías la tarea? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo puedes hacerlo diferente hoy? Y no es que se dé de la noche a la mañana el cambio, no. Hay que trabajar en ello. Ser pacientes con nosotros, porque en la medida que seamos pacientes con nosotros, lo vamos a hacer con nuestros hijos. Y bueno, habiendo visto todo esto, ¿te imaginas cuál es el peor momento del día para tu hijo o para tu hija después de salir de la escuela? El peor momento para tu hijo o para tu hija es hacer la tarea contigo, porque duele aprender. Nosotros aprendimos así, a base de golpes, de gritos, de regaños. ¿Por qué seguir repitiendo eso con ellos? ¿Acaso no te dolió? ¿Acaso no te hirieron? ¿Para qué seguir perpetuando eso? Y si le añadimos que a la hora de hacer la tarea usamos palabras hirientes, los humillamos, los agredimos, diciéndoles cosas como, ¿acaso eres una burra? ¿Eres una tonta? ¿Por qué no entiendes? Eres una... Mira, aprende a tu hermano que ya terminó desde hace rato. ¿Por qué no eres como él? Pero si hasta un animal entiende más que tú, ¿por qué no te entra esto por la cabeza? ¿Por qué no entiendes? Si ya te lo expliqué 1000 veces, ya te di la respuesta y me sigues contestando mal. Y para variar, generalmente todas estas frases venían acompañadas de un golpe, un pellizco, una cachetada, un jalón de cabello, golpes con el cable de la plancha, un coscorrón o un chanclazo. Y por si fuera poco para rematar todo esto, cuando por fin lograbas terminar la tarea, te decían, te amenazaban, y mañana para que se te quite no vas a salir a jugar, para que aprendas a hacer la tarea más rápido. Díganme ustedes, ¿terminábamos más rápido la tarea? No, por supuesto que no. La importancia de pedir una disculpa es muy grande, muy poderosa. Imagínate tú que tus padres te hubieran pedido una disculpa por no haberse dado cuenta de que te estaban educando de una manera errónea
y que trabajaran en cambiar la forma de educarte, en tenerte más paciencia, ser más amorosos contigo, darte más tiempos de respiro, de descanso, para volver a realizar tu tarea con calma, sin gritos, sin humillaciones, sin palabras hirientes. Hubiera sido muy agradable, muy lindo, pero nuestros padres eran personas demasiado inconscientes, que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Pero la diferencia hoy en día es que nosotros cada vez vamos teniendo más y más conciencia. Y eso es lo que nos invita a recrear la educación, empezando por nosotros. Nos toca romper esos patrones tóxicos, violentos. ¿Qué tipo de personas somos hoy? Somos unas personas súper alteradas, súper estresadas, súper ansiosas, con todo tipo de enfermedades. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos no vistos, no escuchados, no apoyados. Somos esa transición de pasar del inconsciente a lo consciente. Quien evade esto sufre mucho, porque quien no se da cuenta, evidentemente, pues sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Con todos los comentarios hirientes que podemos hacer al acompañar a nuestros hijos a hacer tareas, algunos de los daños que les estamos generando es hacerlos sentir culpables. Les hacemos sentir que incluso es su responsabilidad si mamá se enoja con ellos, si mamá está de mal humor. Es más, les hacemos sentir que se merecen el castigo y el maltrato. Y también nos juzgamos y nos castigamos, nos latigamos a nosotras mismas por no saber hacerlo de otra manera, por explotar, por gritar, y empezamos a compararnos con otras mamás que vemos como ejemplo. Te aseguro que muchas mamás, todas las mamás, hemos pasado por esto. Y bueno, me refiero a mamás porque digo, son las que mayormente son las que acompañan a los hijos. Sabemos que hay papás también, y de igual forma, de alguna manera ellos pues con mucha más facilidad revientan o explotan. Y aunque hay también estos tipos de papás que son muy tranquilos, muy pacientes, y sobre todo quien más explota es quien tiene más responsabilidades en el hogar. Esto no significa que lo estoy justificando para nada, pero nos desbordamos tanto que ese momento en el que se requiere más de nuestra paciencia, explotamos, nos desbordamos. Les comparto, uno de mis hijos, cuando nació, pues él era tranquilo, muy paciente, muy amoroso, muy empático. Él, donde yo lo dejaba sentado, acostado, así se quedaba. Él no se movía para nada, no gritaba. Llegué a pensar que algo estaba mal con él, pero él así era. Y bueno, ahora me doy cuenta que en realidad él tenía miedo de las reacciones de mamá. Él le tenía mucho miedo a mamá. Ojalá hubiera sido respeto, pero ¿cómo va a haber respeto si mamá no se respetaba a sí misma? Entonces mamá no podía tener un respeto hacia esta personita. Y bueno, fue creciendo y seguía igual de tranquilo. Llega mi segundo hijo y bueno, también él era muy amoroso, empático, juguetón, risueño. Me llevó a una revolución conmigo misma, porque me estaba mostrando los puntos que había que trabajar en mí, mis huellas, mis heridas, mi programación. Ya no servía con él. Y un ejemplo de esto es que él quería decirle a todo mundo qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir, y él no permitía que le dijeran qué hacer. De hecho, a él le molestaba que le dijeran qué hacer. Entonces, pues, al yo quererlo corregir, pues, batallaba mucho por el entorno que tenía. Que yo lo quería educar de una manera, pero al resto de las personas les parecía que era muy gracioso que un niño empezara a liderear. Lo que no veían es que estaba liderando desde el abuso y desde el maltrato, porque la manera en que se dirigía era una manera tal cual,
abusiva, autoritaria. Él no preguntaba si los demás querían jugar, si los demás querían hacer, no. Él decía cómo lo tenían que hacer y qué tenían que decir. Y en el momento en el que no le hicieran caso, se iba. Por supuesto, en ese momento yo estaba cegada, no sabía nada de esos temas de conciencia, tampoco supe hacerlo diferente, no sabía que había más formas distintas de hacerlo diferente. Y me di cuenta que él no era el que estaba mal. La que estaba haciendo mal las cosas o replicando patrones erróneos era yo. Porque yo era quien les decía, les daba el ejemplo de: y acomoda la ropa, y deja esto en su lugar, y tráeme la pelota, y recoges tus juguetes, haz tu tarea, limpia tu cuarto, ¿sí? Con gritos, lo hacía con gritos. Y yo creía que estaba bien, porque pues así me habían educado, entonces pues para mí era lo único conocido. Hoy me doy cuenta, caigo mucho en cuenta, en que no era la forma adecuada de educar a mis hijos, de que era una forma muy dolorosa incluso. Me doy cuenta de todo el daño que les hice. Y bueno, pues uno quisiera tener la varita mágica y borrar eso, generarles unos recuerdos más lindos. Pero el tiempo pasa y eso ya está en sus memorias. Entonces, pues ahora podemos entender por qué nosotros mismos como hijos estamos enojados o resentidos de alguna manera con nuestros papás. Porque en su momento no pudimos defendernos, no pudimos decir nada, al igual que ellos no pudieron hacerlo diferente. Pero hoy en día es, bueno, mamá, papá, veo, comprendo el por qué lo hiciste. Y ahora que soy mamá, me doy cuenta de ello, acepto que me dolió y acepto que repetí el patrón en mis hijos. Ahora es cómo puedo trabajar en mejorar la relación con ellos. Lo hecho está, pero ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda con ellos? ¿Cómo puedo transformar esas imágenes que tienen ellos de la mamá gritona, regañona, que no los entendía, que no los escuchaba, que no les hacía caso por tener que ir a hacer 1000 cosas, por cumplir con los 3 trabajos, porque pues mamá cuidaba de todo mundo, de su familia, de sus hermanos, de sus abuelos, de su papá, pero no cuidaba de lleno a estos niños porque creía que no la necesitaban tanto. Creyó que como ella creció sola, pues también ellos debían de crecer solos. Y no es así. Nuestros hijos requieren mucho apoyo, igual que tú y que yo lo requerimos en su momento. Estamos justo a tiempo de poder transformar toda esa información, todos esos patrones. Hoy en día, con estas herramientas que tengo ahora, yo hubiera hecho todo de manera distinta. Pero no pude, así que pues comparto este video para que quienes están atravesando apenas estos errores con sus hijos, quienes apenas están viendo que se desbordan, que se sienten rebasados, pueden hacer algo diferente a como lo hicieron nuestros padres, a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Porque sí, lo que no se dice es que muchas veces como padres, como autoridad, abusamos de nuestros hijos, abusamos de estas personitas que no tienen herramientas para defenderse, a los que en lugar de enseñarles a gestionar sus emociones, los enseñamos con nuestro ejemplo a que se desborden, a que exploten y a que no les importe el daño que hagan. Por ello la importancia de reeducarnos. No quieras estar después pensando en que me hubiera gustado, en lo personal, a mí haber estado más tiempo con ellos, haberlos abrazado más, haberlos besado más, haberles contado todos los cuentos que quisieran, que me pidieron,
haber perdido el tiempo jugando con ellos en lugar de estar peleada y enojada, limpiando la casa, preocupándome por lo que tenía que hacer al día siguiente. Como adultos es necesario que aprendamos a pedir disculpas, y recalco, disculpas sinceras, porque si solo pides disculpas nada más para salir del paso, para evitar problemas, para evitar sentirte mal contigo mismo, no es una disculpa, eso es manipulación y es control. Y ellos lo saben. Entonces, una disculpa sincera es trabajar no solo en aceptar tu error, sino en reparar el daño que generaste. Le estás mostrando a tu hijo que también mamá y papá se equivocan y que está bien equivocarse, así como está bien aprender a hacer las cosas de manera diferente. Hay que enseñarles que todos podemos perder los estribos, todos podemos tener un mal día, enojarnos, pero también todos podemos reparar ese daño, eligiendo de nuevo qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero decir, y dejar de lado el debería de comportarme de esta manera. Es que mis papás así lo hacían y así tiene que ser. El dejar de aplicar el porque lo digo yo y te callas. Hay que enseñarles a nuestros hijos a hacerse responsables de sus actos, a que dejen de cargar culpas y responsabilidades que no les tocan. No es su culpa y no es su responsabilidad si el otro está mal, si el otro se siente mal. A menos que haya dicho algo que haga sentir mal al otro. Ahí sí es su responsabilidad también en ver cómo ayudar a otra persona. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan que nuestros hijos odien hacer la tarea? Pues el que haya gritos, el que haya intolerancia, el que te desesperes, el que haya golpes, el que no le tengas paciencia, el que no le des un respiro, el que haya más castigos que motivación para poder seguir aprendiendo o llevando a cabo una tarea. ¿Cuáles son las soluciones? Observarte mucho. Que cuando digas, oye, estoy cansada, estoy muy enojada, en este momento no le puedo ayudar a hacer la tarea porque me duele la cabeza, decirle a tu pareja, ¿sabes qué? ¿Podrías ayudarme a hacer la tarea con el pequeño, la pequeña? En este momento no me siento tranquila para poder ayudarle. O mamá, ¿sabes qué? El niño o la niña tienen tarea y no puedo. ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo te puedo ayudar, mamá? Bueno, pues estando contigo, observándote, y en el momento en el que tú grites, que te lo haga ver. Hija, estás gritando. Hija, ya te estás alterando. Hija, ten paciencia con el niño. Date un respiro, que lo entretenga un ratito por ahí la abuela, mientras tú te vas a caminar, a tomar un vaso de agua, o lo acompañas al niño a lavarse las manitas, ven, no sé, un video de TikTok y después ya continúan con la actividad. Podrías también tomar terapia para aprender a soltar todo eso que traes contigo, que puede ser el resentimiento, este patrón de lo que te enseñaron tus padres y que hoy estás repitiendo con tu hijo. Es necesario pedir ayuda para poder observarlo, porque de repente se atraviesa por ahí el ego, la inconsciencia, el autoboicot, y no es tan fácil poder ver nuestros errores. ¿Cada vez está siendo más fácil? Sí. Aún nos está costando un poco, pero ahí vamos. Así que sé paciente contigo misma, contigo mismo, y no te detengas en aprender, en buscar soluciones, en pedir ayuda, porque siempre hay más de una puerta o una ventana lista, esperando a que tú vayas, entres, te asomes, pases, preguntes, te llenes de información nueva para poder generar
esa educación sana que a todos nos hubiese gustado. Y qué mejor que empieces con tus hijos. Imagínate qué clase de personas, de hijos vas a tener si empiezas a transformar todo esto que a ti en su momento te hirió demasiado. Imagínate cómo te vas a sentir después de saber que estás ayudando a tu hijo a crecer de una manera más amorosa. Y por último, pues muchas gracias por estar aquí. Te agradezco y por supuesto te invito a que compartas, le des like, comentes para poder seguir compartiendo estos temas que considero nos ayudan muchísimo y nos ayudan a ver esas ventanas donde anteriormente solo veíamos muros. Si sientes que no puedes ver o te cuesta ver el error, generar nuevos hábitos, te invito a que agendes una sesión conmigo, porque así como nuestros hijos no aprenden igual a otros niños, nosotros tampoco aprendemos, requerimos una atención mucho más personalizada para poder enfocar el error y dar con la solución. Soy Brenda, terapeuta cuántica integral, y nos vemos en un próximo video.